Dicen que la historia está escrita por los vencedores, pero a veces también por los que necesitan héroes. Y entre las páginas doradas de la historia mexicana se esconde un nombre que todos recordamos, pero pocos conocen de verdad: Francisco Márquez, el más joven de los niños héroes, el símbolo de la inocencia en medio del fuego, el rostro puro de un sacrificio que aún hoy nos conmueve. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su historia no fue tan simple como la contaron? ¿Qué pasaría si detrás de aquel niño héroe existiera un muchacho lleno de dudas, de miedos y de una verdad que nunca se quiso contar? Esta es la otra historia de Francisco Márquez, una historia que no aparece en los libros escolares, una historia que huele a pólvora, a miedo y a silencio. Francisco nació en Guadalajara, un 8 de octubre de 1834. Era apenas un niño cuando la patria empezó a fragmentarse entre guerras, traiciones y promesas incumplidas. Creció escuchando discursos de gloria, pero viendo un país herido, dividido, sangrando desde dentro. Su familia lo envió al colegio militar buscando un futuro digno, pero lo que encontró allí fue una realidad mucho más dura: disciplina implacable, castigos severos y una educación que moldeaba cuerpos y mentes para la obediencia. Tenía apenas 12 años cuando ingresó, rodeado de jóvenes mayores, todos preparados para la guerra que se avecinaba, y aunque su cuerpo era pequeño, su mente ya entendía algo que muchos adultos ignoraban: que morir por una bandera no siempre significaba morir por la verdad. Los relatos oficiales dicen que Francisco Márquez fue un niño valiente que dio su vida por su país, pero no te cuentan que en las semanas previas a la invasión estadounidense, dentro del colegio militar se respiraba más miedo que patriotismo. Los cadetes sabían que no tenían ninguna oportunidad. El ejército estadounidense era enorme, disciplinado, implacable, y los mandos mexicanos estaban divididos, desorganizados y en muchos casos más preocupados por su poder que por la patria. Francisco lo sabía, lo escuchó en los pasillos, lo sintió en las miradas de los oficiales que fingían tener esperanza. Era demasiado joven para morir, pero demasiado consciente para ignorar lo que se venía. Algunos testimonios que nunca se enseñan en clase cuentan que varios cadetes intentaron huir días antes del ataque y que entre ellos estaba Francisco, no porque fuera cobarde, sino porque entendía que aquello no era una guerra, era una ejecución, pero las órdenes eran claras: nadie saldría del colegio, el castigo por desertar sería la muerte. Así que se quedó, por miedo, por obediencia, por no traicionar la promesa de su familia, y ese miedo fue el que lo acompañó cuando los cañones comenzaron a rugir. El 13 de septiembre de 1847, el castillo de Chapultepec se convirtió en un infierno. Francisco, con apenas 13 años, vio cómo sus compañeros caían uno a uno. Escuchó los gritos, los disparos, el olor a sangre mezclado con el humo de la pólvora, y entendió que la historia no siempre elige a los valientes. A veces elige a los que simplemente estaban ahí, sin salida. Dicen que luchó hasta el final, que fue capturado, que murió con honor, pero hay documentos antiguos, poco citados, que cuentan algo distinto: que Francisco no murió en combate, que fue tomado prisionero y ejecutado por las tropas estadounidenses como advertencia, que su cuerpo fue encontrado sin uniforme, sin insignias, sin nada que indicara su rango, y que su muerte fue usada después como símbolo, como bandera, como mito para levantar un país caído. Los cronistas del siglo XIX necesitaban héroes, necesitaban esperanza, y Francisco Márquez, el niño de 13 años, era la figura perfecta para representarla. Así nació la leyenda del niño héroe, del joven que prefirió morir antes que rendirse. Pero detrás del mito había un muchacho que solo quería vivir, que soñaba con volver a Guadalajara,
con ver a su madre, con no tener que empuñar un fusil más grande que sus manos. ¿Fue un héroe? Tal vez sí, pero no por cómo murió, sino por cómo vivió sus últimos momentos, porque incluso en el miedo, incluso en la desesperación, eligió quedarse junto a sus compañeros, y eso también es heroísmo. No el heroísmo de las estatuas, sino el de los seres humanos reales. Los años pasaron, y la historia lo convirtió en símbolo. Su nombre quedó grabado en mármol, su rostro en monumentos, su sacrificio en los libros, pero con el tiempo, su humanidad fue borrada. El niño desapareció, solo quedó el héroe. Y quizás ahí está el verdadero lado oscuro de esta historia. No en los secretos ni en las mentiras, sino en cómo una nación, desesperada por orgullo, decidió transformar a un niño en mártir. Francisco Márquez no pidió ser leyenda, no pidió morir, no pidió ser recordado envuelto en un relato que él jamás contó. Tal vez, si hoy pudiéramos preguntarle, no nos hablaría de gloria ni de victoria, nos hablaría del miedo, de la soledad, de cómo el sonido de los cañones se mezclaba con los gritos de los que no querían morir, y quizás nos diría algo que cambiaría por completo nuestra visión de la historia, que a veces el verdadero valor no está en enfrentar la muerte, sino en aceptarla cuando no hay salida. Francisco Márquez fue un niño atrapado en una guerra de adultos, un símbolo creado por necesidad, y aunque su nombre seguirá siendo recordado como héroe, hoy lo recordamos también como lo que realmente fue, un ser humano, con miedo, con sueños, con una vida que apenas comenzaba. Esa es la parte que nunca nos contaron, esa es la historia que los libros no se atrevieron a escribir, porque detrás de cada héroe hay un niño que solo quería vivir,